SysApp, Sistemas Aplicativos. Durante este tiempo, hemos incursionado en muchas áreas de la tecnología de la información, liderando el mercado a través de la innovación, calidad y servicio al cliente, ofreciendo los siguientes servicios. Arquitectura. RIF DR, equipo de respuesta a incidentes forenses Data Recovery. Ingeniería y soporte, PMO. SOC, consultoría, outsourcing, capacitaciones y Customer Success. SysApp, Sistemas Aplicativos. Our virtual worlds are safe as long as they are protected by someone ready to take on all possible threats. Internet security from ESET. Ya decía yo. Gracias, don Reinaldo. Bueno, como le decía, para continuar con lo que son las exposiciones, ¿verdad? A continuación va a estar con nosotros el expositor don Mario Ariaza con el tema de arquitectura de seguridad Zero Trust como una defensa efectiva contra el ransomware. Antes que todo, quiero hacer una breve reseña de lo que es el ingeniero Mario Ariaza, fundador y CEO del grupo Intelector, ingeniero en sistema y electrónico del Tecnológico de Monterrey, maestría en finanzas del Tecnológico de Monterrey, ethical hacker desde los finales del año 90 y apasionados por Linux y open source desde 1993. Entonces, don Mario, lo dejo, agradezco que haya esperado, ¿verdad? Lo dejo, es todo suyo el micrófono. Bien, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias ahí por el espacio y el tiempo que nos dedican. Sé que mi charla es la última, pero vamos a hacer todo lo posible para que sea pues, lo más dinámica que se pueda. Bien, sin más por introducción, arrancamos. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, así es. Se logra ver y se escucha muy bien. Perfecto. Bien, nosotros como empresa de cybersecurity e infraestructura, pues nacemos ahí por el 98 en El Salvador con el reto de empezar a trabajar con las empresas de la región centroamericana en la parte de seguridad. Actualmente, pues nos hemos diversificado en muchos productos. Hoy es un gran reto para los clientes, bastantes consolas, bastantes tecnologías que aprender, nuevos vectores, nuevas amenazas, nuevas maneras en que los ciberdelincuentes están penetrando las redes y están haciendo estragos, sobre todo con esta pandemia. Entonces, el reto que tenemos hacia el futuro, hacia adelante, es bastante fuerte. Nuestra empresa, pues, especializada en ciberseguridad, tenemos algunos conceptos interesantes que compartir con los clientes y esta tarde vamos a hablar de Zero Trust. Un poquito acerca del sponsorship, nada más para todos los asistentes del evento, en esta charla y en las anteriores. Todo lo que nos proveen un listado, Software les va a obsequiar una licencia Software Home Premium, la versión comercial, para 10 dispositivos. Así que ahí solo que Reinaldo nos mande el listado de las personas o nosotros les mandamos la cantidad de licencias que él requiera y se las entregamos de cortesía. Bien, iniciamos. Bien,
siempre que existe un incidente de ransomware, cuando hablamos de ransomware, hablamos del secuestro de los datos, del secuestro del data center, es porque alguna vulnerabilidad fue aprovechada por parte de los atacantes. Es decir, que el atacante aprovechó en la superficie de ataque que él pudo estudiar alguna vulnerabilidad que nosotros no mitigamos, algo que nosotros no previmos, algo que nosotros no estuvimos pendientes. Y solo basta que conozca una vulnerabilidad para hacernos estragos. Por eso siempre decimos que en cybersecurity las personas que estamos en la defensiva tenemos que ser efectivas el 100% de las veces, y las personas que están del lado de los black hat, de los atacantes, basta con que encuentren una manera de 1000 o 10,000 posibles y ya son exitosos. Entonces, el reto es bastante grande y tenemos siempre esa ventaja que es inherente. Entonces, después de comprometida la cuenta, ¿ya? Se instalan los backdoors, segmentos laterales, se filtra la data, se hace un reconocimiento de los activos y luego se filtra la data. Hoy hablamos de la doble extorsión porque los atacantes extraen los datos, luego te ejecutan el ransomware, y si tú tienes una herramienta de recovery que puedas poderte otra vez ponerte en línea, es decir, recuperarte de ese ataque porque tienes sistemas de respaldo, o lo que llamamos algunas tecnologías como la de AirGap. AirGap, por ejemplo, es un concepto, es decir, yo puedo mandar mis respaldos hacia una zona donde solo se permite la comunicación para depositarlo en el repositorio de respaldos, la información, y de tal manera de que no haya manera que un atacante pueda penetrar a esa zona. Eso es un air gap. De tal manera que la idea es que siempre que tengamos esa estrategia, el atacante también, una de las cosas que hace es buscar los respaldos para encriptarlos o borrarlos. O sea, tratar de limitar nuestra estrategia de recuperación. Entonces, si a pesar de que nosotros tuvimos esa estrategia y teníamos un buen diseño de air gap, de una bolsa de aire, un air gap, una bolsa de los automóviles, ¿no? A pesar de eso, el atacante, nosotros nos recuperamos, el atacante al exfiltrar los datos nos pide extorsión para que estos no sean publicados. Entonces, y últimamente inclusive se está dando el fenómeno que hasta reciben llamadas las víctimas, llamadas telefónicas de los atacantes, ¿no? Ya está en comunicación directa. Bien, pero para que esto pueda suceder, ya tuvo que haber sucedido pues alguna debilidad, y en esas debilidades pensemos en alguna. Por ejemplo, una noticia que causa bastante inquietud es esta. Forbes, en un artículo que publicó, de acuerdo a lo que y Microsoft lo confirmó, ya, que solamente el 11% de las cuentas que están en Office 365, solamente el 11% tienen doble factor activado. Eso quiere decir que el 89% de las cuentas no ocupan el doble factor. Y eso es extremadamente preocupante porque hace que el atacante tenga enormes ventajas y hacer ataques demasiado sencillos y simples como un phishing para poder tener control de una cuenta. Al tener una cuenta, imagínense ustedes, si fuese por ejemplo una cuenta de webmail, bueno, Office 365 es evidentemente web, el atacante y es en no hay herramienta que lo esté monitoreando porque es un correo interno, se generó dentro del mismo sistema de correo porque el atacante tomó control de la cuenta, y de esa manera pues, el usuario del destinatario es engañado, y posteriormente después se hace todo el esquema que estamos mostrando acá. Toda esa la cadena de la muerte que le llaman algunos autores. Bien, vamos a ver de Zero Trust. Los militares tienen una frase que dicen: en la desconfianza está la seguridad, y en eso se basa el Zero Trust o confianza cero. Bien, estamos actualmente en un mundo donde antiguamente, o todavía algunos, dicen: si estoy atrás de un firewall, estoy protegido, nada me va a pasar, el firewall me mitiga todo, tengo un antivirus en mis máquinas, nada puede suceder, y este es el perímetro corporativo. Sin embargo, también sabemos que los atacantes saben
cómo subvertir ese perímetro, ya sea entre documentos en memorias dispositivos USB, por ejemplo, o elementos de documentos que hayan sido enviados por correos y nuestro equipo perimetral no haya podido detectar. Entonces, mediante teniendo presencia, el atacante ya toma control y se apropia de toda la infraestructura y de toda la red y sobre todo los activos más valiosos. También sabemos que el perímetro ya no es el mismo. Hoy los usuarios consumen servicios de nube. Algunos van a decir, pero en nuestro caso no aplica, porque en nuestro caso, nosotros porque somos institución gubernamental, todo lo tenemos on-premise, nada está en la nube. Sí, pero tus usuarios sí consumen servicios de nube, porque todos tienen Gmail, o tienen Office 365, o tienen Dropbox, o tienen etcétera. Entonces, sí existe el consumo de parte de los usuarios, ya sea de manera personal o ya sea de manera corporativa. Entonces, de alguna manera, el perímetro, decimos algunos, ha desaparecido, otros dicen se ha extendido. Pero bueno, esa es una tendencia. Entonces, cuando proponemos la arquitectura de Zero Trust, lo que estamos proponiendo es establecer microperímetros en los usuarios, microperímetros en los dispositivos, microperímetros en la red, microperímetros en las aplicaciones y en la data. Por ejemplo, no todos los dispositivos van a ser utilizados por todos los usuarios. No todos los dispositivos pueden tener acceso a todos los recursos. No todos los usuarios pueden acceder a los recursos. ¿Ya? En la red, por ejemplo, no todos los usuarios pueden conocer todas las redes. Y así, entonces tenemos una confianza cero entre todos estos componentes. Y en base a eso, voy a aplicar mis políticas de acuerdo a las tecnologías que yo tenga implementadas en mi infraestructura. Entonces, cuando hablamos de Zero Trust, estamos diciendo que ya no existe estoy dentro de la red, estoy fuera de la red. No, vamos a tratar a todos los usuarios como si que estuvieran en Internet, aunque estuvieran internamente en mi red. Es decir, no voy a confiar de ningún usuario, aunque éste esté conectado dentro de mi red. Lo voy a tratar como si que fuera inclusive una red hostil, ¿va? Como el Internet, como que estuviera conectado a un cybercafé. No se vamos a confiar en nada y se va a verificar todo. Es decir, aunque consuma un recurso interno, no vamos a asumir de porque el usuario está dentro de la LAN interna, va a poder acceder a una carpeta compartida. Le vamos a exigir doble factor, le vamos a exigir una autenticación, le vamos a poner políticas de tiempo, de horario, etcétera, de máquinas de origen, etcétera. Y la seguridad, pues va a poner políticas que sean dinámicamente adaptables. Por poner un ejemplo, si yo, por ejemplo, pertenezco al grupo de recursos humanos y de alguna manera, pues, me promovieron en la organización y pasé al grupo de ventas, entonces al moverme en el grupo, en el Active Directory, yo puedo también ya tener otras políticas de seguridad, acceder a otros recursos y, por supuesto, pues ya dejar de utilizar los recursos que estaba utilizando anteriormente, porque ya estoy en otro contexto. O si me agregan al grupo de finanzas, entonces puedo tener los accesos a los recursos de los diferentes grupos, tanto recursos humanos como finanzas. Entonces tiene que ser dinámica. Y eso es importante. Cuando hablamos de los principios de confianza cero o Zero Trust, decimos no confiar en nada, verificar todo. Entonces, partimos del principio de siempre identifica cualquier recurso con que el usuario vaya a utilizar, tiene que estar plenamente identificado. Y cuando hablamos de identificación, no hablamos de identificación tradicional, usuario contraseña. Hablamos de identificación de múltiple factor, ¿va? Algo que el usuario tiene, algo que el usuario conoce, que es la contraseña, ¿va? Y algo que lo que tiene es el token, ¿no? El token de acceso. De esa manera también vamos a evitar la no repudiación, es decir, que el usuario diga, es que yo no fui, me robaron la contraseña. En ese caso, se le dice, bueno, tú tienes el token, tú eres la persona que tenía la combinación token más contraseña y además tu dispositivo es el que estaba autorizado y entraste en una red permitida y entraste también en horario permitido, entonces eres tú. Entonces evitamos la no repudiación. La parte de siempre controlar, a pesar de que el usuario tenga acceso al recurso, un usuario legítimo, identificado, autenticado, podría montar un ataque sobre el recurso. Entonces tenemos que controlar también, desconfiar en eso y poner medidas de protección, capas de protección para que el recurso no sea vulnerado. Además, debemos de establecer los privilegios mínimos, es decir, solo asignar los privilegios a las aplicaciones o los recursos que el usuario necesita consumir, más nada. Entonces, siempre tenemos de controlar. Además de que controlamos, también debemos de analizar todo lo que el usuario está haciendo. Es decir,
el User Behavior Analytic o analítica de la conducta del usuario. Si, por ejemplo, el usuario está haciendo queries a una tabla que usualmente no hace queries, o no hace consultas, si el usuario está haciendo queries extensivos, por ejemplo, a toda la lista de precios, a una base de datos o queries masivos, entonces alguna alerta se me debe despertar porque puede ser que sea un indicador de compromiso, que dice que puede ser que el usuario la cuenta del usuario ha sido vulnerada. Si tenemos, por ejemplo, un usuario que descarga está enviando mucha información al internet, quiere decir de que puede ser que me están infiltrando la data. Entonces, toda esa analítica, toda esa visibilidad debo de tenerla. No se puede asegurar lo que no se ve. Tenemos que tener siempre una estrategia de tener una visibilidad completa, total, y sobre todo estrategias también de lo que se conoce en cybersecurity como deception technology, es decir, tecnologías de engaño. Es decir, poner señuelos dentro de mi red para de tal manera que si hay un atacante que la penetre, él no pueda distinguir entre lo que es un activo, un emulado o un activo real. Entonces, esa es la parte de los señuelos. Por ejemplo, poner un file server que realmente no existe para los usuarios, pero sí existe dentro de mi red de servidores, poner un servidor de SSH, una base de datos de Oracle, y me da un usuario esa conexión a ese activo, que es un señuelo, se me dispara una alerta. Y ahí ya sé que alguien está dentro de mi red que no es de mis usuarios. Entonces, eso es interesante porque es una desventaja que tiene el atacante. Él no conoce qué es lo que es real y qué es lo que es ficticio. Entonces, los señuelos es algo interesante complementarlo con la parte de análisis. Y la parte de siempre asegurar es siempre tener todos los dispositivos protegidos de la mejor manera, implementar estrategias de hardening, es decir, de endurecimiento de políticas de los sistemas operativos, asegurarlos, instalar el mínimo software, estarlos protegiendo contra vulnerabilidades, parchándolo, o hasta la estrategia de virtual patching. Entonces, si nosotros ponemos estos los cuatro, no uno o dos o tres, no, los 4 principios a trabajar, entonces estaremos enfocados en una filosofía de Zero Trust. Es importante hacer destacar que no existe un fabricante que me provea todo el Zero Trust. Este es un concepto. O sea, llevar Zero Trust a la práctica se requiere tener la orquestación de varias tecnologías que trabajen en conjunto, en simultáneo. Un solo fabricante no te puede dar Zero Trust. Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Porque inclusive la parte del Zero Trust también, una parte de asegurar, también sería hablando de hacer una conciencia en el usuario en la parte de los riesgos tecnológicos, ¿vale? La parte de awareness, que es importante. El correo Don Mario, parece que se le cortó se perdió la señal. Sí, ¿verdad? Porque yo tampoco lo escucho por aquí. Sí, parece que sí. Vamos a esperar unos minutos a ver si se arregla la conexión de Mario. Sí. Ok. Hola. Todos. Ya, Ok, ya excelente. regresó. No, se te había ido la conexión. Sí, disculpen, hay Perfecto, el tema de los programas residenciales, ¿verdad? Que han estado sobresaturados acá. Bien, les comentaba, repitiéndolo de esta lámina, la seguridad la vamos a tener inclusive si no poseemos la infraestructura. Por ejemplo, cuando tenemos el correo en la nube, por ejemplo, con Office 365 o Google Apps, si implementamos técnicas de doble factor o, por ejemplo, le ponemos a políticas de geolocalización, etcétera, podemos estar poniendo políticas de Zero Trust. Los usuarios remotos. Un usuario remoto debe ser considerado como que fuera un usuario interno como remoto, deben de recibir el mismo trato, es decir, debe de estarse como usuario que no se les tiene confianza, ¿va? Entonces, en este caso, pues estamos hablando que el usuario interno es tratado como que fuera un usuario que estuviera en el internet, es decir, ya lo vamos a ver en las siguientes láminas. Controlar todo, desde la tierra hasta la nube, es decir, tener una estrategia de seguridad completa y amplia, ya sin dejar ningún vector de ataque descubierto.
Y limitar, eso nos va a ayudar mucho. Otro beneficio es que al implementar Zero Trust, vamos a limitar al atacante en sus movimientos laterales y su propagación de malware. Acordémonos que la seguridad se da en capas, se da en layers. Entonces, entre más layers yo aumente, más posibilidad puede tener de contener un ataque. Siempre lo digo en los cursos de pen testing, que la única herramienta que es capaz de burlar todos los layers es el malware, ¿verdad? Y ese es quizás el problema más grande que tenemos hoy en día. Bien. Cuando hablamos de Zero Trust, hablamos de microsegmentación, ¿no? Es decir, que vamos a establecer perímetros sobre todos los elementos y los recursos que hemos estado conversando, ¿no? Perímetros que nos permitan poner políticas de Zero Trust sobre los activos, sobre los usuarios, sobre las aplicaciones en la red y hacer toda una microsegmentación. Ya no definir aquello que dice todos los que están dentro de un perímetro son de confianza, ¿no? No vamos a desconfiar de todo. Por ejemplo, si en una red aplico Network Access Control, yo digo, bueno, todo el dispositivo que pertenezca a ciertos, que se ha identificado, por ejemplo, a través de su MAC address, a través de 802.1x, alguna autenticación donde yo pueda validar si el dispositivo es de mi inventario, entonces le doy permiso de acceso a mi red. Es un ejemplo, ¿va? Igual la parte de las bases de datos, al implementar doble factor de autenticación, a poner un firewall de base de datos para protegerlo, una aplicación a no estar publicada directamente a los usuarios, sino que ponerle una capa de protección con el WAF. Entonces estoy estableciendo microperímetros en cada uno de estos elementos. Y ya no estoy diciendo de que todo lo que está dentro es de confianza y se puede acceder libremente. Estoy pasando a este modelo de microsegmentación. Para llevar una estrategia Zero Trust, debemos de entender y definir las superficies de ataque, es decir, cuáles son los blancos por los cuales un atacante puede penetrar mi red. Esas son las tecnologías de pen testing, simulación de ataques, etc. Después, hacer un mapeo y una ruta de todos los accesos y los privilegios que debo de otorgar a mis usuarios, ¿ya? Hacer una arquitectura de una red de confianza cero, que es lo que lo voy a mostrar más adelante, y luego establecer políticas de confianza cero a todos los recursos. Y finalmente, tener un monitoreo permanente dentro de lo que son los recursos y el perímetro y conocer qué está sucediendo, a tener esa visibilidad. Bien, la tecnología por sí sola no va a ser suficiente. Tenemos que establecer la estrategia, ¿va? Ya hace bastante tiempo en las charlas de ethical hacking siempre decimos, no existe la bala de plata, ¿va? Que con un fabricante yo pueda tener este control de mitigar todo, ¿va? Eso no existe, eso es mentira, ¿va? O sea, hoy tenemos que tener una estrategia de seguridad y no necesariamente comprar y comprar productos, no, tenemos que establecer una estrategia en base a la estrategia, orquestar los productos que vamos a adquirir. O si no tenemos el presupuesto, pues ver las alternativas. Y para esas alternativas les voy a mostrar algunas. Porque muchas veces siempre tenemos aquellos que dicen, no, es que no hay dinero, y por eso no podemos protegernos. Hoy les voy a dar varias alternativas, unas comerciales y unas de open source. Si no tienes un escáner de vulnerabilidades, puedes apoyarte con la tecnología de OpenBus, que este es un escaneador, uno de varios que existen, ¿verdad? De forma gratuita y que podemos establecer y ver vulnerabilidades en mis servidores, en mi estación de trabajo, en los switches, en los routers. Algunos fabricantes como Manage Engine, por ejemplo, me podrían poner un 100 hasta 5 dispositivos de manera gratuita. Hoy puedo contemplar los firewalls, el switch core, etc. Si quiero aumentar algunos más, pues no es tan es asequible, no es tan costosa. Si no tengo dinero para tener una visibilidad con Manage Engine, podría obtener una de open source que se llama Greylock. Con esta herramienta yo podría tener visibilidad y este sí es open source full. Podría guardar los eventos de todos los dispositivos, los loads de los servidores, los loads de los switches, de los routers, los loads del Active Directory, etc. Y de tal manera que tener ya una recopilación y me serviría muchísimo para tener una evidencia forénsica. Este es open source y se puede descargar. Si tuviera un poco de presupuesto, protegería mis servidores, que vamos, ahí tenemos lo que se conoce como la joya de la corona, ¿no? Entonces hay herramientas especializadas para poder proteger, aún cuando el servidor no existe el parche. Por ejemplo, un 2003 server que no hay parches, entonces hay estrategias para protegerlo mediante virtual patching. Este sí es comercial. Y si yo quisiera monitorear
monitorear todo mi infraestructura, monitorear todo lo que está sucediendo, tener analítica de seguridad, intrusion detection, análisis de load, file integrity, vulnerability detection, configuration assessment, etc. Me puedo apoyar en Wazoo, que también es una herramienta que es open source. Te pueden bajar la versión comunitaria, bastante fuerte, tiene bastantes componentes y tiene un endpoint detection and response. Entonces, con estas herramientas que les mostré, varias son de libre acceso. Ya no podemos hacer algo, o sea, a pesar de que no tengamos presupuesto, podemos apoyarnos en algunas tecnologías, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a continuar. Y veamos, por ejemplo, ya en una arquitectura de red. Por ejemplo, yo creería que actualmente ya nadie tiene una red así, pero lo puse en un caso extremo, ¿no? Una red donde no existe Zero Trust, por ejemplo, tengo los usuarios internos, los servidores privados, los servidores públicos que publican al internet, y todo lo tengo en un solo segmento. O algunos dirán, no, yo tengo un switch core y está en diferentes VLANs. Sí, pero si no hay ninguna capa de protección que inspeccione el tráfico, entonces como que estuviera una red plana. La única diferencia es que está ruteada. Entonces, y aquí inclusive, pues, los usuarios internos, aquí se me fue, que era sin doble factor. Aquí le pusieron doble factor en la presentación, pero asumimos usuarios con usuario y contraseña nada más. Simplemente tenemos el tráfico en rojo, que es el externo, que viene hacia mi infraestructura, y el verde que sale. Bien. ¿Qué pasa si pasamos a una estrategia donde empezamos a segmentar? Donde podemos, por ejemplo, una arquitectura de Zero Trust. Todo el tráfico que venga del internet, a servidores que estoy publicando, por ejemplo, el MSMTP Relay, los DNS públicos, la página web, pero antes de que entren perdón, antes de que este tráfico fluya hacia estos, es inspeccionado por el IPS, por el WAF que podemos tener acá, de tal manera que podemos mitigar ataques en el inbound, pero este tráfico solo entra hacia los servidores y más nada. O sea que este es el flujo que tiene, ¿va? El tráfico permitido es el que inicia del internet y llega hasta acá. No hay tráfico que salga de aquí, de estos servidores, y vaya al internet. Ese es prohibido, solo el que llega. Por otro lado, tenemos una infraestructura de servidores internos, privados, donde todo el tráfico que van de mis usuarios importantes, los gerentes, los ministros, presidentes de compañía, etcétera, hacia este segmento es verificado ya mediante un equipo perimetral que podría poner la parte de IPS, la parte de análisis de amenazas, los usuarios que están en la red Wi-Fi en otro segmento, los usuarios internos en otro segmento, y en este segmento, por ejemplo, yo podría enforzar como que el usuario estuviera dentro de perdón, que estuviera fuera en el internet, es decir, les enforzo un VPN interno, ¿va? Que para cada vez que quieran consumir un servicio que está acá, hagan VPN hacia el firewall, ¿ya? Y ya que he establecido el VPN mediante un certificado digital que tengan acá, yo podría poner políticas, es decir, este usuario puede acceder a este recurso en cierto horario, a este otro en este horario, etcétera, ¿va? Entonces puedo poner ya esas políticas. Igualmente, pues si es un usuario interno y viene de la Wi-Fi, ¿ya? Puede ser la Wi-Fi válida corporativa y que pueda consumir los servicios. Acordémonos que hoy casi todas las redes son inalámbricas. Ya muchas pocas quedan en la parte cableada. Hay empresas que inclusive solo laptops están comprando. Entonces, ya cada vez la inalámbrica es lo más común ahora. Y los usuarios internos, ¿verdad? en otros segmentos. Y aquí estos podría dividir en más segmentos según el departamento, etcétera. Pero aquí lo importante es los flujos, de dónde va el tráfico, dónde fluye, ¿ya? Qué es lo que es permitido y lo que es lo no es permitido. Todo eso lo he podido lograr a través de un solo elemento perimetral, que es el que está controlando y viendo el tráfico que fluye, ¿va? En nuestra infraestructura. Si quiero poner un poco más interesante esta estrategia, podríamos poner una doble capa, un doble firewall. En este caso, tenemos un firewall en el perímetro, algunos le llaman el Bastion Host, otro firewall en la intranet, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, lo mismo, ¿va? Lo que conversamos en la lámina anterior, ¿va? Los usuarios importantes consumen servicios, su tráfico es inspeccionado, se enforza doble factor, los usuarios que están en la red interna, ¿va? En la red de wireless. Importante acá la diferencia es que existe un segundo firewall, que está acá, donde él no permite en lo absoluto ningún tráfico que venga, ya sea de este segmento o mucho menos del internet hacia acá, ¿va? Podría ser excepto los usuarios que se conecten con doble factor, ya en VPN SSL y se conectan a consumir un servicio interno estando fuera. Y entonces este firewall nos ayuda a mitigar ya de que nada sale a navegar hacia acá
Ya, nada sale, perdón, tráfico entrante hacia la red interna, sino que hasta aquí se queda. De hecho, en algunos libros de documentación hablan de poner inclusive doble interfase a los servidores. Más, si son virtuales, más fácil. ¿Ya? Una interfase a un segmento que va a este firewall y otra interfase a otro segmento que va hacia el otro firewall. Y si quisiera enforzar más una arquitectura de Zero Trust, podría poner ya un esquema de un ADC acá, donde ya tengo un data center, un firewall en la capa 3, un firewall de DNS, un mitigador de ataques de DDoS, ya, un WAF más Enterprise, ya protegiendo lo que estoy publicando. Igualmente, ya hacia mi perímetro interno, de los servidores internos, donde consumen, está el software financiero, el software de recursos humanos. Yo aquí ya, todos estos usuarios, aunque sean de confianza, sean autenticados, ya se les inspecciona de una manera más profunda el tráfico cuando estos consumen los servicios, ¿verdad? Esa sería una estrategia mucho más fuerte, ¿verdad? Y si se fijan en todas las láminas anteriores que mostré, estamos monitoreando, ¿verdad? Mediante un EDR, monitoreando todo lo que está sucediendo en todos los segmentos, sean usuarios, sean estaciones de trabajo, laptop, desktop, así como también los servidores. Y estoy aplicando pues, estrategias de virtual patching, que cuando hablamos de virtual patching es poner reglas de mitigación contra ataques, aunque no tengamos el parche disponible de ese servidor. Esto es importante porque esta es una estrategia clave hoy en día. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los parches las empresas no los aplican. Entonces, ¿por qué no los aplica? Porque pues hay que probarlo, hay que hacer un quality control, porque es un servidor ya legacy, porque es el ERP, yo no sé si el parche me va a tumbar el ERP y puedo estar y puede hacer más daño a la medicina que a la enfermedad. Entonces, por esa razón, pues la estrategia virtual patching es importantísima. Aquí acaba de destacar algo interesante, que ya no hay conexiones hacia los servidores como tal, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque cuando llegan a este elemento con el ADC, hay una conexión del usuario remoto hacia el ADC, al Application Delivery Controller, y hay una nueva conexión totalmente diferente del ADC hacia la capa de los servidores. Igual pasa acá con los servidores internos. Hay una conexión del usuario hacia este dispositivo y hay una conexión totalmente nueva y diferente de este dispositivo hacia los servidores. Entonces aquí se llama una arquitectura full proxy. O sea que ya nunca va a haber que estos usuarios vayan y conecten directamente, por ejemplo, un HTTPS a una aplicación web, ¿ya? Sino que para ellos el servidor está aquí. Por eso aquí se define lo que se conoce como virtual server. Y este dispositivo es el que hace la conexión en lugar de el usuario, ¿ya? Y por eso se establece que es una arquitectura full proxy. Esto todavía es mucho más, más fuerte el esquema de seguridad y también enforzando pues todas las estrategias de mitigación de ataques, ¿verdad? IPS, WAF, etcétera, doble factor. Entonces, esa es una estrategia, por ejemplo, de Zero Trust, donde ya no confiamos de los usuarios internos ni de los usuarios importantes y damos por sentado que siempre vamos a tener un atacante en lo interno. Por eso decían algunos de Homeland Security, decía, existen dos tipos de usuarios, los que saben que solo han hackeado y los que no saben que ya fueron hackeados, ¿no? O que están siendo hackeados. Entonces, mientras con una estrategia de esa manera, de que yo asumo que voy a ser comprometido, lo importante también es tener la visibilidad, ¿no? Porque si doy por sentado que me van a hackear porque no hay ninguna herramienta perfecta, porque siempre hay vulnerabilidades, hoy sobre todo para la parte de los VPNs, que hoy en la pandemia fueron hackeados todos los fabricantes, todos, o sea, nadie se salvó, o sea, F5, Citrix, Sophos, Fortinet, Palo Alto, Cisco, o sea, casi todos fueron hackeados, ¿ya? No respetaron ninguno. Entonces, más importante aún es tener varios layers, ¿ya? Y tener siempre la estrategia de la visibilidad. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Dejo abierto el micrófono para los asistentes. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Alguna inquietud que tengan para el ingeniero Arriaza? Bueno, ahí hay una. Ahí están preguntando que si la licencia es premium o es home. Lo primero que están preguntando, Mario. ¿Qué es la premium? No es la home free que está en el portal, es la que requiere
la que requiere pago, la que vamos a hacer llegar, la que es premium, ¿de acuerdo? Ah, ok, Le excelente. vamos a dar el cupón cuando ustedes hacen como que la van a comprar, pero en el momento que la van a pagar, le dicen tengo un cupón de gratuito, ¿verdad? Le ponen el cupón y ya con ese que le vamos a dar, que es una llave, que le vamos a llegar a Reinaldo, ya con esa llave, ya ustedes ya bajan la licencia. No estoy seguro si es para 3 años, sí estoy seguro que es para 10 dispositivos, ¿sí? Si es 3 años, pues qué bueno, al menos sé que es un año. Excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle al ingeniero Mario Arias? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, don Mario, sobre todo en el esquema, ¿verdad?, de tener una infraestructura bastante robusta en el tema de la seguridad, ¿verdad? Nunca es de más tener, ir fortaleciendo, ¿verdad?, más el castillo de lo que es un centro de datos de una empresa, ¿verdad? ¿Cuál es el costo administrativo, verdad? ¿Cuál es el costo administrativo de tener tantas herramientas, digamos, en lo ideal, en este escenario que estoy viendo en pantalla? ¿Cuál es el costo administrativo que usted ha visto en su experiencia, verdad? El tema de las empresas, ¿verdad? El costo de, tal vez desde los técnicos, la preparación de técnicos para poder dar soporte o poder llevar una buena administración a todas estas tecnologías de seguridad, ¿verdad? Ok, sí. Mira, hoy sí que digamos que depende hoy sí que digamos de la infraestructura que estamos hablando, va a ser el nivel de inversión, ¿verdad? Definitivamente no es lo mismo la inversión que podría hacer un banco a la que podría ser tal vez una pyme, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que no sea así, tal vez mi sugerencia sería, para el caso de los pymes, la tendencia es tercerizar todo, es decir, contar una compañía que le dé mediante la gestión, la seguridad, el firewall, los anti-malware, que le publique su servidor en la nube, que se lo proteja, que lo consuma como un servicio. Esa sería mi recomendación principal, ¿verdad? En los clientes, esto que ves acá, algunos dicen, no, me voy al cloud. Esto mismo lo tienes que replicar en el cloud. Porque los del cloud te dicen, nosotros somos responsables, la seguridad es compartida. Yo soy responsable de seguridad física de los servidores, etcétera, pero no soy responsable de seguridad lógica. Lo que tú publicas ahí, tú lo proteges. Es decir, si tú pones un servidor web, yo no te voy a proporcionar el WAF, ¿verdad? Ah, pero si lo quieres, pues aquí lo tengo y lo puedes comprar, pero tienes que configurarlo. O sea, al final, el tema de la gestión llevada hacia la nube se va. O sea, es decir, tenemos que contar siempre con el expertise técnico. Eso indudable. Lo que sí hemos notado que en los últimos años los clientes se han apoyado muchísimo más en los proveedores de cybersecurity, mucho más que antes. Hoy probablemente los proveedores de cybersecurity somos más un proveedor o un partner, un socio de negocio estratégico para los clientes. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, que protegemos aduanas, protegemos ministerios de Hacienda, protegemos bancos, protegemos inclusive seguro social en algunos países, ministerios importantes, empresas transnacionales importantes. Entonces, la parte de tener, digamos, el personal calificado y certificado es clave. Y sí, la inversión es considerable para el caso nuestro. En el cliente también hace sus inversiones, pero cada vez, por ejemplo, los clientes, una de las cosas que sucede es que cuando implementamos estas tecnologías, ellos no acostumbran a estar tocando los equipos, ¿verdad? Porque una vez que quedan implementados, ya no se tocan, ahí están funcionando, solo sea para actualizarlos o las ventanas necesarias, ¿no? Entonces, ya el expertise técnico pues se da en el partner que tiene tal vez muchos años de experiencia en haber implementado en diferentes proveedores, diferentes clientes, ya haber arquitectado varias redes, varios casos de uso. Entonces ahí es donde es clave que el experto que esté trabajando de la mano con el cliente, pues sea, inclusive te puedo decir como una experiencia personal en nuestra empresa. Hay fabricantes como este particularmente, donde muchas veces la consultoría inclusive es más caro que los equipos. Y antes en Centroamérica no se difundía tanto porque era extremadamente costoso implementarlo. O sea, había que traer un ingeniero de Estados Unidos, pagarle pues una buena cantidad de plata, etcétera, porque los servicios los cobran igual que en Estados Unidos que en Centroamérica, o sea, no varía. Pero desde que nosotros empezamos a trabajar en el mercado, empezamos a masificar más y a hacer más accesible ya estos productos, ¿no? Igualmente con el tema de la parte de servicios gestionados,
y ya tenemos una buena cantidad de empresas medianas donde le gestionamos toda la parte de seguridad. A veces es importante también resaltar que donde no se está invirtiendo del lado de los clientes es en concientizar al usuario, ¿va? Eso es bien importante y eso se está dejando así como que, digamos, no es necesario, o algunos dicen, no, es que mira, aquí en nuestra empresa tenemos un Jurassic Park, casi todos tienen más de 50 años, ¿verdad? Entonces, no Exacto. me van a entender, pero eso no es una excusa, ¿va? Adelante. Exacto. Don Mario, sí, tenemos solo un par de preguntas más que nos hicieron en el chat para después darle el chance a nuestro siguiente expositor. Cabe mencionar, ¿verdad? Agradecerle su exposición siempre muy buenas y muy aclarativas con todos los temas de ciberseguridad y las nuevas tecnologías. Tal vez si le damos un chance ahí para contestar un par de preguntas y culminamos. ¿Sí? En el chat dice que se le podría agregar a esta estrategia para proteger la infraestructura de una incidencia de negación de servicio dirigida de ataques volumétricos. Ok, bien. Cuando hablamos de ataques volumétricos, hasta hoy en día se pueden mitigar de diferentes maneras. Voy a mencionar algunas, ¿verdad? Hay proveedores de nube en el cloud que tú pasas el tráfico por ellos y ellos al tener una capacidad, un ancho banda más fuerte, ahí podemos mencionar a F5 Silverline, a Cloudflare, Encapsula, etcétera, mencionando inclusive las marcas que no representamos. ¿Ya? Ellos limpian todo el tráfico, ¿va? Y el tráfico filtrado te lo pasan a tu data center, entonces tú haces como una especie de VPN ya hacia el proveedor de nube de protección, y las IPs que se publican son desde el proveedor de nube. Ya, el que más fuerte en esa área y está más diseminado es Cloudflare, ya por mucho. Esa es una estrategia. La otra estrategia es geolocalización. Cuando hablamos de geolocalización, por ejemplo, en algunos casos tenemos casos de clientes que dicen, bueno, mis usuarios solo están en estos países y ya con eso pues solo doy acceso o puntualmente de qué redes se pueden conectar, ¿verdad? Esa es otra estrategia. Y una estrategia que no la he mencionado acá, pero que va a estar haciendo ruido, nosotros vamos a estar empujándola mucho, es la parte de SASE, ¿verdad? SASE, algunos proveedores de SASE ya contemplan la parte de SASE, que es el Secure Access Service Edge, que sería otra charla, otra plática. Ya contemplan la parte de Zero Trust y también la parte de lo que es mitigación contra ataques de DDoS. Pero generalmente volumétrico solo es en la nube. Perfecto. La otra pregunta, don Mario, ¿quién debe liderar e implementar estas de Zero Trust, estas políticas de Zero Trust? ¿Quién debe de implementar? ¿Quién la debe liderar e implementar? Liderar, ajá. Bueno, en realidad, yo diría que a veces como que es un trabajo en equipo, ¿verdad? Porque voy a poner un ejemplo. Si tengo una aplicación ad hoc, ¿ya? Nuestro desarrollador debe de empezar a desarrollar con estrategia de código seguro, ¿va? Cuando hablamos de código seguro, debe de desarrollar con herramientas. Voy a poner alguna, por ejemplo. La parte de Veracode. Esta herramienta te permite auditar el código y te permite verificar antes de llevar a producción mi aplicación, limpiar de vulnerabilidades. Entonces aquí estamos hablando que el trabajo de la seguridad también incluye al developer, al que dicen que no tiene vela en el entierro, pero sí tiene mucha, porque el código que él genere y tenga vulnerabilidades, pues nos afecta, ¿va? Entonces ahí tenés al developer. El de base de datos, mediante las políticas de base de datos, porque el experto de base de datos sabe qué permisos, qué roles tiene que aplicar en la base de datos. El de BAT tiene también vela en el entierro, ¿va? Si hablamos, por ejemplo, el de networking, generalmente a él le toca en la parte de los firewalls algunas veces, o los switch score, tiene que poner ACLs, tiene que poner, etcétera. Luego tenemos el de cybersecurity, y así vamos escalando y nos vamos a dar cuenta al final que la seguridad somos todos, ¿va? Y incluiríamos al usuario. Pero ¿quién le va a liderar? Bueno, ahí dependerá hay departamentos dedicados solo para cybersecurity. Muchas veces también ya hay, como en empresas más maduras, hay estrategas, bueno, más bien gente dedicada al análisis de riesgo. Entonces, a veces ya las normativas de la industria también te obligan a contar con personal de ese tipo, ¿no? Entonces, al final, el entorno de la seguridad, pues, varios tenemos responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad compartida, diría yo. Perfecto, don Mario. Muchas gracias y muy amable por su presentación. Le agradecemos de antemano.
el tema de las licencias se lo pasaríamos los nombres, yo ¿verdad? le mandaría a Reinaldo que me mande la cantidad de usuarios, yo le mando el que es de registro, yo le mando con todo gusto el volumen de licencias que él me solicite. ¿Va? Ok, perfecto. Solicité Muchas gracias 100 nuevamente. para el evento, Sí. de acuerdo. Gracias y pasen buenas tardes. Buenas tardes, don Mario.